Listo. Y ahora sí, perdónenme. Recordando la clase, todo está bajo los pies de Cristo. Teníamos la seguridad de que todo está bajo sus pies con cuatro principios fundamentales que nos iban a mostrar el triunfo de Cristo en una guerra espiritual. Y esto lo veíamos la clase pasada, un poquito puntual, que lo primero que todo tenemos que saber es que Cristo exhibió públicamente a principados y potestades, nos da la autoridad y poder suficientes para reprender toda obra de maldad. Esto está en Colosenses 2:15. Podríamos resucitar junto con Él, haciéndonos sentar en lugares celestiales para ejecutar el reino de Dios en la tierra. Esto también está en Efesios 2 del 6 al 7. Y como cuarto punto, tendríamos la revelación de que toda rodilla se doblará y que toda boca confesará que Jesús es el Señor. Para esto tenemos que recordar que Él es el Señor de todo y de todos y que hacía que se sujeten con autoridad, ¿no? También leíamos Filipenses 2 del 9 al 11. Y nosotros, como tarea, nosotros tenemos que reconocer siempre en todo momento que Jesús tiene un nombre sobre todo nombre. ¿Y por qué Él tiene un nombre sobre todo nombre? Porque recordemos que Él es el único que, pues en este caso, arrebató las llaves de la muerte y Él venció para tener el control y el dominio sobre la vida y sobre la muerte. Entonces, de esta forma, nosotros podemos saber que cuando llegue el momento de la gran tribulación, cuando llegue el momento el arrebatamiento y todo esto que está por venir en un futuro, tenemos que saber que todo estará bajo su control, bajo sus pies, ¿no? Es decir, así como el pasado se reconocía al César como el hombre más poderoso sobre todos los romanos, podemos nosotros decir que Jesús es mayor que cualquier autoridad sobre los cielos y sobre la tierra, ¿no? Entonces, tenemos que entender que nadie tiene mayor autoridad que Jesús, porque Él conquistó la gloria, el poder, los dominios, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y es una referencia total del señorío de Jesús. No, no hay nada de la creación física, natural, espiritual, ángeles, demonios y hombres que no tenga la oportunidad y sobre todo la autoridad para reconocer el señorío de nuestro Señor Jesús. O sea, todo el mundo, inclusive lo que está mal, los demonios, los principados y las potestades, ellos reconocen el señorío de nuestro Señor Jesús. Entonces, como cristianos, debemos de usar esa autoridad y probarla de manera que seamos esos testigos y protagonistas de la obra que hizo Jesús en la cruz. Y para que esto sea una realidad, debemos enfrentar dos realidades espirituales muy importantes, que en este caso lo que veíamos al final de la clase era tener la revelación y la santidad para que nosotros podamos ser partícipes y que efectivamente nosotros podamos ser ese conducto para que todo esté bajo los pies de Jesús. En este caso, pues todos los demonios, todo lo que no vaya de acuerdo a lo que es, pues santo, que tiene el carácter santo de Dios, que en este caso es la santidad de nuestro Dios, todo lo que vaya en contra, tenemos la oportunidad de enfrentarnos a ellos, pero no nada más con una vida así, ¿no? De que ya soy cristiano, voy a la iglesia y ya, ¿no? Sino que una vida en santidad tiene que ser la clave para que nosotros podamos llevar, como quien dice, la contra, pero de una forma exitosa, porque muchas veces lo que necesitamos es solamente obedecer antes que buscar el poder de Dios, ¿no? Porque pues obviamente la obediencia está la bendición y entonces en este caso la bendición que podemos tener nosotros es que pues, se nos va a dar la oportunidad de, pues, de tener ese poder en contra de lo que se levante en contra de Dios, ¿no? El primer punto, como les decía, que necesitamos es la revelación, ¿no? Que Dios nos revele que Jesús padeció para quitar el dominio, la autoridad y el poder a Satanás y a la muerte, entregándolo a la iglesia para establecer su reino. También veíamos que la santidad es que los espíritus están obligados a obedecer a los que tienen una vida en orden y que son santificados por Dios. Por si nosotros vemos a alguna persona que está endemoniada, debemos saber que la santidad y la revelación van a tener la autoridad suficiente para que incluso si nosotros llegamos a ver si alguien está endemoniado, saber que todo va a obedecer la voz del Señor y siempre que nosotros mencionemos el nombre de Jesús, siempre va a haber esa liberación para esa persona porque nosotros creemos que el poder de Jesús es un poder sobre todo nombre, ¿no? Entonces,
Nada podremos influir sobre la tierra si no es creyendo en el poder de la muerte de Jesús y que su sangre fue suficiente para pagar por nuestros pecados. Si nosotros juntamos esos dos elementos, van a ser la receta perfecta para que nuestra vida pueda ser sana de forma espiritual, aun si hemos caído, porque la gracia de Dios nos va a permitir restituir lo que estaba perdido. No es como un pase gratis a no pecar, ¿no? Más bien un pase gratis a pecar sin ningún control, sin ningún sentido, porque obviamente si nosotros hacemos algo, siempre va a haber una reacción, ¿no? Entonces, para esto, juntar esos dos elementos, la revelación y la santidad, no es para una vida que pues esté jugando a pecar y arrepentirse, porque pues prácticamente estaríamos como que pues en la cuerda floja, ¿no? En algún momento vamos a inclinarnos más de un lado y pues qué mejor que inclinarnos a lo mejor, ¿no? Pero dejar de estar en esa cuerda floja y decir, pues un ratito me voy para acá y un ratito me voy para allá, sino que en este caso buscar la revelación y la santidad nos va a permitir restituir lo que ya estaba perdido, pues que es una vida que estaba en pasiones juveniles, en pasiones desenfrenadas en nuestras vidas y sobre todo a no querer hacer la voluntad de nuestro Dios. En este caso, pues lo que tenemos que hacer es efectivamente reconocer que estamos mal y pedirle ayuda a nuestro Dios para que nosotros podamos estar sometiendo todas estas cosas bajo los pies de Él, ¿no? Entonces, por lo tanto, debajo de los nuestros también va a estar si nosotros tenemos la autoridad, como bien les decía, una revelación y una santidad en nuestras vidas va a darnos esa autoridad para poder vencer sobre esto. De la misma forma, vamos a leer en Efesios 5:11 y dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. La autoridad no va a ser una autoridad hasta que no sea utilizada o impuesta de una forma correcta. Las bases de la autoridad están en el poder de las palabras de los santificados, porque esas palabras están llenas de la unción del Espíritu Santo. Si nosotros solamente hablamos y hablamos y hablamos, pero no sentimos que hay una autoridad o un respaldo de parte de Dios, nosotros solamente vamos a estar tarareando la Biblia, solamente vamos a estar hablando, y eso no es lo que nuestro Señor Jesús quiere, sino que al contrario, nosotros tengamos los elementos y las armas necesarias para que cada vez que se levante algo, y de verdad que, pues el día de ayer que fue la graduación, me llegó mucho el recuerdo de lo que pasó en este caso, pues todos sabemos lo que pasó Meli, todo el proceso que ha tenido, y debemos de saber que todo esto, si nosotros nos levantáramos y llegáramos a tener esa situación, en este caso Dios no lo quiera, saber que lo que puede pasar si no tenemos autoridad es que eso nos venza, es algo muy importante que tenemos que llegar, porque de verdad que siempre vamos a poder pasar por alguna situación, incluso por la gripa más sencilla se pueda complicar, es algo que ya pueda nosotros empezar a probar nuestra fe. Y para eso nosotros necesitamos saber que si esa autoridad que Dios ya nos dio de reprender cualquier cosa que no está, que va en contra de lo que Jesús nos está enseñando, debemos de saber que la base de la autoridad siempre va a estar en el poder de las palabras de los que han buscado tener una vida en santidad y con esa revelación del Espíritu Santo, porque de verdad que esas palabras tienen que tener unción. Si nosotros no tenemos esa unción, pues muy difícil vamos a ver que alguien mejore en alguna situación, incluso si se presentara alguien endemoniado, nosotros no podríamos hacerlo y al contrario, quedaríamos avergonzados porque no pudimos hacer algo en favor de esa persona. Cuando nosotros estamos en una iglesia que en todo tiempo se predica que tenemos poder, autoridad, ¿cómo podemos hacer lo posible en nuestra vida? Siempre va a ser con esa autoridad que Dios nos dé y sobre todo con una vida que respalde esa autoridad. Porque si nosotros, por ejemplo, somos, no sé, hijos del presidente y no actuamos como hijos del presidente, pues no vamos a tener esa oportunidad de tener esa autoridad como hijos de un presidente. Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos que comportarnos como hijos de Dios, porque si nos comportamos como los que no son hijos, pues imagínense, ¿no? ¿Con qué cara va a defendernos Dios y nos va a decir, ¿sabes qué? Pues no, eres mi hijo y te aguantas lo que esté haciendo aún pecando.
si prácticamente estamos en el terreno del enemigo, ¿no? Sería algo incongruente y nuestra vida sí tendría que tener esa total atención de saber que la autoridad es importante sobre la vida de los hijos de Dios, ¿no? La reprensión de demonios es sobrenatural y esto quiere decir que el Espíritu Santo va a dar vida a las palabras de un mortal hijo de Dios, o sea, un ser común y corriente, pero que tiene la promesa de recibir poder para hacer cosas similares o mayores a las que hizo Jesús en la tierra. Y cuando leo yo esto, de verdad que hasta siento que soy como un Power Ranger, ¿no? Que tiene el poder sobre cualquier cosa que de verdad, pues aparentemente, pues no podría tener como que el control, ¿no? Pero realmente cuando nosotros vemos todo este acceso de poder que Dios nos da, a veces lo que sentimos que somos tan pequeñitos, que somos tan vulnerables, de verdad que desata la autoridad de Dios y la autoridad de Dios no es cualquier cosa. Entonces, para eso nosotros tenemos que tener y estar preparados y sobre todo tener esa fe para poder saber que la autoridad que tenemos, como dice Efesios 5:11, no participar de ellas, pero tener la autoridad para echarlas fuera y reprenderlas. Eso sí sería otro nivel y de verdad que no importando la edad que tengamos, siempre Dios nos va a dar la oportunidad de saber que tenemos una autoridad sobre estas cosas, ¿no? Entonces, la pregunta de la clase pasada era, ¿contra quién tenemos autoridad según la Biblia? Y nosotros tenemos autoridad primero que todo sobre principados, que son jefes de rango, primero punta, autoridades, poderíos, señoríos, y Pablo mencionó que no falta nadie ni espiritual ni de carne que pueda con el poderío, señorío o autoridad de Jesús a través de sus hijos. Toda organización satánica, todo lo que está en contra, que son principados y potestades en contra de nuestro Dios, está sujeta a Jesús porque ha sido conquistado, juzgado y pues prácticamente tendrá a su tiempo el pago de su rebelión. En este caso, pues saber que ya está en un futuro, ya está sentenciado, ya está enjuiciado, y pues que eso es lo que tenemos que nosotros librar de nuestra vida, que nuestra vida esté enjuiciada y librada, sino al contrario, revestida de autoridad y de revelación de parte de Dios, ¿no? Además, todos los rangos de poder que se manipulan o influencian y controlan en el mundo espiritual ya están bajo los pies de Jesús y tenemos el poder de prohibir, permitir o cancelar cualquier trampa del enemigo. Y aquí es importante que sí está bien escrito. También tenemos el poder de permitir, pues si no hacemos caso, si nosotros no vamos en contra, si nosotros vamos, desobedecemos, si nosotros no hacemos caso a las advertencias que Jesús nos da en su palabra, nosotros podemos permitir esa trampa del enemigo. Que Dios nos libre de hacerlo porque de verdad que las consecuencias son malas, ¿no? Son tristes y pues para qué estar viviendo una consecuencia si nosotros podemos estar viviendo, pues teniendo la oportunidad de echar fuera toda esta obra de maldad, ¿no? Y en Mateo 16, del 17 al 19, pues le responde Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Si se lo dijo a Pedro, ¿ustedes creen que no nos los vaya a decir a nosotros? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos al Espíritu Santo, todo lo que pudiéramos atar en la tierra será atado, en este caso, pues las maldiciones, todo lo que va en contra de nuestro Señor Jesús. Pero también todo lo que desatemos en los cielos será desatado en la tierra. Entonces, tenemos que tener la confianza y una vida en integridad para que todo esto suceda, para que todo esto no solamente nos lo cuenten, sino que nosotros tengamos la oportunidad de hacerlo válido en nuestras vidas y si algo está amenazando a nuestra familia y nuestras vidas, alguna prueba, tener la oportunidad de que saber y recordar que todo está bajo sus pies y que alguna vez de verdad seremos probados en cuanto a nuestra capacidad de reprender o echar fuera alguna situación de nuestra vida. Entonces, algunos aspectos
y saber que algunos espíritus no van a atacar primero en el área de la mente, pues saber que pues muchas veces esto es lo que ataca, ¿no? Es lo que tenemos que aprender para que nosotros saber que, primero que todo, reconocer que todo está bajo sus pies, pero sí también conocer que hay cosas y el enemigo utiliza tres cosas para nosotros pues tener como una mente vulnerable, ¿no? Algo que se quite directamente de nuestra vida, siempre va a empezar primero que todo con temor, ¿no? El atemorizar a los hijos de Dios es uno de los elementos que el enemigo utiliza para que nosotros no reconozcamos que todo está bajo sus pies, ¿no? Y entonces con demostraciones de fuerza, utilizando lo vulnerable que nosotros somos como hombres, con espantos, con miedos, con incluso enfermedades, nuestra carne en realidad pues va a tener esa repercusión, ¿no? Porque sí va a estar pues preocupada, pues incluso sometida a una opresión y nosotros tenemos que saber que somos seres humanos, ¿no? Somos seres espirituales, pero también tenemos la grandeza que Dios nos dio, porque si realmente reconocemos que nos hizo a su imagen y semejanza, tenemos la oportunidad de saber que cada cosa que se levante en contra de nuestro Dios, saber que tenemos la autoridad para hacerlo, ¿no? O sea, realmente vamos a estar atemorizados, pero tenemos la confianza y la autoridad de que su amor venció cualquier cosa, ¿no? Él al morir en la cruz del Calvario debemos de reconocer que Él lo hizo posible para que nosotros no estemos atemorizados, ¿no? Y segunda de Corintios 10 del 3 al 4 dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 10 del 3 al 4 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En este caso, con nuestra fe, necesitamos que no tengamos miedo, ¿no? Necesitamos saber que si Él está con nosotros, también dice su palabra, ¿quién contra nosotros, no? En este caso, el temor debe ser vencido con esa confianza de saber que somos hijos de Dios, que todo está bajo, ¿no? Otra de las formas que ataca en la mente el enemigo es para influenciar, nos va a influenciar a pecar y a tener esa opresión en nuestra vida para estar débiles y vulnerables. Cuando hay pecado personal y no hay una unción o un poder, las autoridades pues qué es lo que les decía, ¿no? Lo que va en contra de nuestro Dios va a tener esa autoridad y ese poder sobre nosotros y la forma de influencia no va a llegar directamente frontal, ¿por qué? Porque si no nos daríamos cuenta, ¿no? Sino va a ir poco a poco minando nuestra vida para saber que, pues en este caso, ya cuando lo reconozcamos, pues ya estamos lejos del Señor. Entonces debemos de estar siempre atentos de saber qué está influenciando nuestra vida, qué amistades están influyendo sobre nuestro comportamiento y qué cosas podemos evitar hacer para que nosotros podamos no estar atemorizados y sobre todo no estar influenciados. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos débiles y vulnerables y accedemos a cualquier cosa que hoy se levante en nuestra vida para ayudarnos a caminar, si no está de acuerdo a lo que Dios dice, esto va a traer una consecuencia que no queremos tener en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esa influencia nos va a alejar del propósito de Dios y el poder y la autoridad que nosotros tenemos de parte de Dios van a ser inoperantes porque estamos haciendo lo malo delante de los ojos, ¿no? Entonces, esos son dos primeros puntos que necesitamos evitar para saber qué es lo que no tenemos que hacer y sobre todo que no nos dejemos amenazar por las situaciones, por el enemigo, por cosas que están alterando nuestras emociones, para saber que todo lo que podríamos tener, ya sea familia, trabajo, salud, posición financiera o cualquier otra cosa, que no altere nuestras emociones, tanto hacia arriba, que pues a lo mejor podemos tener una vida correcta, una vida que pues no pase por alguna situación complicada y pues tener ese orgullo en nuestras vidas que pueda levantarse y decir, no, pues
Dios me ama tanto que no ha pasado nada, ¿no? Y se lo decimos al que está destrozado, ¿no? Esto, pues, también tendríamos que cuidarnos de saber que si estamos teniendo esa revelación y sobre todo esa santidad de parte de Dios, pues tratar de que esas emociones no nos lleven ni hacia arriba con el orgullo o hacia abajo, de tener la oportunidad de menospreciar a la autoridad, ¿no? O menospreciar a quien esté a nuestro lado y decir, uff, ¿no? Cosas, cosas que puedan hacer a nuestro corazón pueden abrir a esas amenazas, ¿no? O sea, si nosotros ya dejamos esa influencia y dejamos que nos atemorice, pues lo de menos es que recibamos esas amenazas, ¿no? De parte del enemigo, de saber que, pues, en este caso, muchas de las cosas que podemos estar viendo a nuestro alrededor, alguien que se enferme de nuestra familia, pues alguna situación complicada en el mundo, que pues por hacer algo malo pueda estar amenazando la vida de las personas, tenemos que nosotros recordar lo que Dios nos dice, ¿no? Que todo está bajo sus pies y que no debemos de dejarnos influenciar, atemorizar y mucho menos amenazar, porque esto ya va directamente frontal a nuestras vidas, ya va directamente frontal a nuestra familia. Y si nosotros hoy estamos escuchando, ya seamos jóvenes, adultos, cualquier edad que tengamos, debemos de tener la autoridad para echar fuera toda amenaza, pero siempre y cuando nosotros tengamos una vida que le agrade a Él. Cuando hay conexiones de ocultismo, maldiciones vigentes, no revocadas, se consultan horóscopos o se tiene algún nexo con el esoterismo, con la brujería, algo que tenga una influencia de demonios, debemos de saber que esto puede ser algo que ayude a que estas tres cosas se puedan poner en nuestra vida. Esto debemos de reprenderlo, porque debemos de recordar de que estamos en una guerra espiritual que sabemos que si estamos delante de Dios justos y sin mancha, Él ya venció esa guerra, pero es una guerra que no es fácil, porque hay opresiones que tratan de mostrar su poder, que atacan para destruir, pero siempre, si nuestra vida está en orden, siempre va a ser derrotado por el Espíritu Santo si nuestra vida se entrega a Dios y a la santidad. Con esto prácticamente reconocemos que todo está bajo los pies de Cristo y con eso prácticamente terminamos el tema 2.14. Y como ya nada más me quedan 7 minutos, no, prácticamente no termina, creí que sí, pero tenemos la última diapositiva de reconocer que todo está bajo los pies de Cristo, es que la manera más poderosa de enfrentar a estos espíritus en esta guerra de poder tiene que basarse en una limpieza del corazón, la santidad. El ejemplo claro de lo que debemos de hacer es lo que hizo el rey Ezequías, que de hecho lo estaban predicando hace prácticamente 3 viernes o 4 en la serie de los reyes de Israel y por eso es importante que aunque nosotros veamos que Dios no confirme en las mesas de la semana, del fin de semana, que en este caso es del domingo 9, 11 y 1, debemos de saber que todo esto es un alimento integral y que a veces Dios va a confirmar entre semanas su palabra. Entonces, por eso es que tenemos que estar siempre atentos y siempre estar viendo las predicaciones con nuestra familia para saber qué es lo que Dios está confirmando. Entonces, Ezequías lo que hizo, pues fue efectivamente limpiar su corazón porque él ya estaba enfermo, él ya estaba vulnerado y lo que él hizo prácticamente es reconocer que que estaba atemorizándolo podía vencerse con la autoridad que Dios le había dado y sobre todo con un corazón dispuesto a pedirle a Dios que lo sanara. ¿Por qué? Porque él lo que él quería era seguirle sirviendo, seguir siendo funcional, seguir viviendo para agradar a Él, ¿no? Porque su vida le agradó tanto a Dios que Él hizo una excepción, porque dice que Él estaba enfermo. Sí hizo lo malo un tiempo delante de los ojos de Dios, pero cuando Él se reivindicó, prácticamente le dijo, Señor, yo lo que quiero es que tú me sanes para hacer lo bueno delante de ti. Entonces, lo que Él hizo fue tocar el corazón de Dios para que en este caso también todo estuviera bajo su autoridad. ¿Por qué? Porque si él ya tenía la enfermedad, lo único que él hizo, nuestro Dios, fue perdonarlo, darle la oportunidad de vivir 15 años más y pues eso lo resumimos con algo que podemos recibir de parte de Dios. Si todo está bajo sus pies,
cualquier cosa que podemos pedir, incluso situaciones de salud, si está dentro de su voluntad, puede cumplirnos todo eso en nuestras vidas. Y aquí no es para sentirnos como esos niños mimados de que si nosotros lo pedimos, Dios nos lo da, porque siempre va a depender de nuestras vidas y de lo que querramos nosotros hacer en nuestras vidas, ¿no? O sea, ¿qué queremos, no? Si nuestra vida está en orden o nuestra vida no está en orden, ¿no? Todos podemos hacer frente a todo esto y esto tenemos que recordarlo siempre porque tenemos que estar revestidos de la verdad, de la justicia, de la fe, creyendo, leyendo su palabra y orando en todo el tiempo para poder ser vencedores. Y esto, al final, ¿con qué lo vamos a relacionar? Pues con la armadura de la fe que está en Efesios 6. Para eso yo se los puedo dejar como una tareita, no para que me la entreguen, sino para que ustedes puedan saber qué elementos necesitan ustedes para poder vencer todo ataque del enemigo y saber que todo está bajo sus pies, reconociendo que todo está bajo sus pies de Jesús, siempre y cuando nosotros tenemos esos elementos que adquirimos con una vida que le agrada a Él, ¿no? Y prácticamente me voy a ir nada más a la introducción, porque va muy de la mano con el 2.14, que todo está bajo los pies de Jesús, y también reconociendo que la autoridad de nosotros como creyentes debe de reconocer que la revelación del triunfo de Jesús nos va a dar la autoridad y el poder suficientes para reprender las obras del enemigo. ¿Por qué está de la mano? Porque realmente si ya nosotros reconocemos que todo está bajo sus pies, la autoridad que nosotros tenemos como creyentes va a crecer mucho más y ya nada nos va a estar deteniendo, ya nada nos va a estar atemorizando, ni amenazando, ni nada, sino prácticamente nos va a dar la autoridad para que nosotros podamos vencer sobre ellos y sobre todo que no afecte nuestras vidas, ¿no? Debemos de recordar que la revelación es de que todo se va a sujetar a su nombre. Y pues aquí están Colosenses y Filipenses, pero prácticamente esta va a ser la entrada para el último tema que va a ir de la mano con el 2.14, pero que nosotros necesitamos estudiar en la siguiente clase para ya dar por terminada la carpeta 3. En este caso es la cristología, ¿no? Y de esta misma forma, pues prácticamente vamos a terminar la clase con esta pequeña introducción acerca de lo que vamos a ver como una autoridad de creyente, de lo que tenemos en nuestra vida. Y prácticamente con esto vamos a cerrar este tiempo de discipulado y voy a pedirles que podamos cerrar nuestros ojos para despedirnos en esta clase y que en la siguiente ya podamos dar fin a esta carpeta 3 que nos llevó mucho menos tiempo de lo que nos llevaron las dos pasadas. De verdad que estaba hablando ayer con varios de nuestros hermanos de la iglesia. Y pues a pesar de que dure año y medio a dos, pues prácticamente nosotros llevamos estudiando 3 años este discipulado, pero Dios nunca nos ha dejado de sorprender que todo lo que vemos en esta clase siempre va a estar confirmado. Y esta es la seguridad que nosotros tenemos que tener para que nosotros podamos reconocer que Dios está con nosotros y Dios está tomando el control de esta clase, ¿no? Entonces, vamos a orar porque me queda menos de un minuto y vamos a agradecerle a Dios por esta. Dios, te damos gracias por esta clase que nos das la oportunidad de aprender de parte tuya, Señor. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de saber que todo está bajo tus pies y hoy reconocer que nada va a atemorizarnos, ni amenazarnos, ni mucho menos influenciarnos para hacer lo malo, sino hoy tendremos la oportunidad de reconocer que tú estás con nosotros y que nada está fuera de tu control. Bendice a los que se conectaron y a los que no se conectaron y permite, por favor, Señor, que lo que tengamos el día de hoy sea una confirmación de tu palabra en estas mesas o en la semana, Señor. Te doy gracias por esto y te pido que los bendigas en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Antes de que se me corte, les despido, Dios les bendiga y nos vemos primeramente Dios.